Si crees que lo desconocido está lejos de tu cama, piénsalo otra vez. Veracruz guarda rincones donde el viento trae historias que no se olvidan, voces que vuelven en la noche y sombras que se pegan al musgo de las piedras. Hoy te invito a un viaje por 3 de esas leyendas, una en Córdoba, otra en los cerros de Coatepec y Pacho Viejo, y una última que se repite los viernes a medianoche en un pueblo de Capilla derruida. Son relatos que la gente susurra junto al fogón, que figuran en papeles antiguos de parroquias, y que algunos mayores repiten como advertencia. No son pruebas, son recuerdos, leyendas que han envejecido con la gente y con el paso del tiempo. Si estás listo, apaga la luz, o no, y sigue conmigo. Córdoba se siente distinta al caer la tarde. Las calles estrechas se vuelven ríos de sombra, y los aleros dejan caer un olor a humedad y cocina. Fue ahí donde, según cuentan, llegó una mujer cuya sola presencia alteraba la costumbre del pueblo. La llamaron la mulata, no como etiqueta fría, sino como un nombre que le pusieron los labios mojados por la curiosidad. Tenía manos de trabajo y ojos que parecían guardar un mar quieto. Curaba quemaduras con ungüentos olorosos, sacaba el dolor de la cabeza con un soplo y bendecía a los recién nacidos con canciones antiguas. Algunos decían que no envejecía, otros, más prudentes, decían que simplemente no hablaba de sus años. Para entender por qué su historia creció tanto, hay que imaginar una época en la que la sospecha se alzaba como una autoridad paralela. La voz pública, la confesión grabada en actas y el miedo a lo que no se podía explicar se entrelazaban con la llegada de hombres con sotana y de otros con semblante severo. No estoy aquí para dictar fechas ni sentenciar la veracidad de escritos. Dicen que en los archivos parroquiales y en las notas de magistrados hay referencias vagas, pero sí para poner la escena. Una época donde curar podía ser visto como milagro, y el milagro, cuando molestaba a quien manda, podía convertirse en crimen. La mulata vivía en una casa de adobe al borde del pueblo, junto a un patio donde secaba hierbas. A esas horas en que el sol se retira y la cocina llena el aire de vapor, la gente iba a buscarla. Una madre que no podía dar leche, un campesino con el brazo torcido, un niño convulsionando. Ella las escuchaba con paciente atención, sacaba hojas de su alacena de aromas y con manos firmes ponía cataplasmas que olían a tierra mojada y tabaco. No cobraba más que una sonrisa o una vela. Por eso, para algunos, su piedad era un consuelo, para otros, una amenaza. Las niñas del barrio la observaban desde detrás de un muro y aprendían los nombres de las plantas como si fueran secretos. Los hombres que no comprendían su poder murmuraban que había pactos, que la noche la cubría con algo que no era humano. Las sospechas, pequeñas al principio, fueron creciendo como la hierba hasta cubrir ventanas. Un rumor se encendió. Alguien atribuyó a la mulata una curación demasiado rápida. Otra persona habló de una mujer que dejó de doler la pierna en una noche y de un hombre que sobrevivió a una fiebre que ya no debía. Palabras simples, pero peligrosas en un pueblo donde lo insólito se mide con la vara de la ortodoxia. La acusación llegó una madrugada. Se la llevaron sin mucho alboroto. 2 guardias, el ruido de las botas sobre el empedrado, la manta que apenas cubría su espalda. Algunos vecinos acompañaron el cortejo con mirada a medias, otros se quedaron, como siempre, cerca de su puerta. La mañana en que la llevaron a la cárcel, una celda de piedra con olor a ceniza y pan viejo, la gente hablaba en susurros. Dicen los ancianos que, en esas paredes, a veces las voces vuelven y se confunden con el eco propio del lugar. Dentro de la prisión, el mundo tenía otra textura. La luz se colaba por una rejilla alta, cortando el polvo en líneas finas. El aire olía a humedad, a hierro y a la combustión de velas. La mulata veía de lejos, no porque su vista fuera mejor, sino porque su calma le permitía observar. Los guardias cerraron la puerta y dejaron las cadenas colgadas, más por costumbre que por necesidad. A las noches, según cuentan los que limpiaban los pasillos, las cadenas se movían sin viento.
A veces había cantos que salían de la garganta de la mujer, melodías sin lengua que los presos más viejos llamaban cantos para navegar. No todos los que escucharon pudieron explicarlo. Algunos atribuyeron esos sonidos a la imaginación, otros a algo que no tenía palabras. Durante los interrogatorios, los hombres vestidos de autoridad intentaron arrancar confesiones. ¿Con quién te reunías? ¿Qué cosas has hecho? La mulata respondía con calma, diciendo lo que era su verdad, que curaba, que rezaba, que usaba plantas. La inquina, sin embargo, no se disuelve con explicaciones. Hubo quienes señalaron detalles, una marca en la yema de su dedo, la manera en que dibujaba círculos en la tierra antes de aplicar una pomada. Los inquisidores, hombres de mirada fría y palabras medidas, buscaron, en cada gesto, una grieta para declarar herejía. La noche antes de lo que debía ser su sentencia, la celda se llenó de un silencio pesado. Eso es algo que la gente recuerda. La ciudad se aquietó, hasta los perros dejaron de ladrar, como si algo hubiera pasado a pedir permiso para actuar. Un guardia contó después, en voz baja y con manos temblorosas, que la mulata le clavó la mirada y le habló sin mover los labios. Le dijo que no temiera, que el pueblo no era solo lo que veía. El guardia juró, luego, que al salir no pudo decir una sola oración sin que las palabras se le enredaran. En aquella madrugada, cuando la llama de la vela tembló como si un aliento la hubiera tocado, la mujer pidió carbón y una cerda con pelo duro para trazar en la pared. Le trajeron un trozo de carbón. Ella, con una paciencia antigua, dibujó un barco. No fue un garabato apresurado, la quilla, las cuerdas, el mástil y una pequeña vela. Dicen que el carbón dejó un olor a mar que el guardia no supo ubicar. Algunos reparten la versión con detalles. La madera crujía en el dibujo, las cuerdas parecían tensarse. La vela, aunque apenas bosquejada, parecía engullir la luz de la vela real. Los que estuvieron cerca afirman que lo imposible se coló en esa celda. Las líneas cobraron profundidad, como si la pared se hubiera hecho papel y el carbón se hubiera vuelto tinta que representaba algo vivo. Unos pocos testigos, personas humildes que más tarde contaban la historia al calor de la leña, aseguraron que la superficie del muro comenzó a reflejar un movimiento escarpado, como la espuma cuando un barco corta agua. La mulata, sin dudar, se acercó al dibujo y dijo unas palabras que nadie quiso repetir en voz alta porque se sentían demasiado íntimas. Luego, con la calma de quien conoce un puerto secreto, se subió a la quilla trazada y pisó el muro donde no había suelo. El guardia intentó impedírselo, corrió hacia ella, pero sus manos no la tocaron. La sensación que describió luego fue de hollín que se disolvía entre los dedos. En el instante en que la mulata puso el pie sobre la línea del dibujo, los que miraban juraron que vieron una pequeña ola, mínima y contenida, romper contra la piedra. Un murmullo como de tablas rozando llenó la habitación. Y entonces se fue hacia aquella pequeña balsa de carbón que se hizo barco. Cruzó la superficie y en el borde del trazado la figura perdió contorno y olor. Lo que quedó en la pared fue una vaga mancha como de sal. A la mañana siguiente la celda estaba vacía. Los guardias buscaron por el pueblo, por las orillas del río, por los establos. Revisaron archivos, cuestionaron testigos y nada. Un expediente sin cierre, una hoja en blanco donde debería ir una sentencia. Algunos atribuyeron la ausencia a una fuga planeada, otros balbucearon palabras que rozaban lo sagrado. La pared con el dibujo fue conservada por un tiempo, hasta que la cárcel fue derribada en un intento de borrar los malos recuerdos. Pero las casas de piedra, las personas y las historias no se derriban tan fácil. Con el paso de los años hubo quienes juraron que, al mirar los restos, veían otra vez el carbón delineando una quilla, y si no era la quilla, era la sensación de humedad en la nariz, el recuerdo de una brisa salina donde no debería haberla. ¿Era magia, truco, escapatoria o símbolo? La pregunta quedó abierta porque, como en muchas de estas historias, hay hechos y hay interpretaciones. En los libros parroquiales aparece una nota, tal vez un nombre, tal vez nada. En la memoria popular quedó la imagen de la mujer que no envejecía y del barco que se hizo ventana. Algunos la llamaron milagro, otros brujería, otros simplemente dijeron su nombre en voz baja y siguieron con su vida. Lo que sí pueden decir quienes crecieron escuchando es que si alguna vez pasas por un pueblo con paredes de piedra y ves un dibujo que parece un barco, es mejor no acercarse demasiado, no por miedo burdo, sino por respeto a lo que las cosas tienen de memoria.
La historia de la mulata dejó varias cicatrices en el pueblo, familias divididas, curanderas que dejaron de salir al mercado por temor a ser señaladas, y una advertencia silenciosa que se transmitía a los niños. No mires a quien sabe demasiado. No preguntes por lo que te deja sin respuestas. También dejó trazas menos visibles, la idea de que lo que no comprendemos no siempre muere, que a veces se transforma en imagen, en ritual o en rumor. En las noches de verano, según dicen, todavía hay quien describe un olor a agua cerca de donde estuvo la cárcel. Otros reportan sueños en los que navegan sin rumbo, guiados por una mujer de manos duras y sonrisa escasa. Si lo que me dices te mueve algo, si la piel se te eriza con estas palabras, quédate un momento más. Esto no fue lo peor. Hay relatos que no terminan de contar su verdad hasta que los escuchas entero, hasta que la noche los empuja hacia la superficie de tu propia memoria. Si este tipo de historias te atrapan, si el crujir de la quilla hecha carbón te dejó con ganas de más, suscríbete y deja tu like. Nos ayuda a traer más relatos como este. Dejar un pueblo atrás es como cerrar un libro a medias. Siempre queda un pliegue en la esquina de la página, una nota que promete volver. Desde Córdoba partimos hacia la sierra, hacia Coatepec y un lugar más pequeño que la gente llama Pacho Viejo. Allí, donde los cafetales trepan por las laderas y la niebla parece tener costumbre de quedarse hasta el mediodía, se cuenta otra historia. No es igual. Aquí no hay cárcel ni inquisidor con sello. Aquí hay una cocina de leña, una madre que lava ropa en el río y una hija que escucha los secretos de la casa con la inocencia de quien todavía cree que los objetos no guardan memoria. Carmela era lavandera. Todas las mañanas llevaba sus cestas al río y allí, entre el chorro del agua y el rumor de piedras, dejaba marcas de jabón blanco que se disolvían en espuma. Su hija, Leticia, era pequeña, de ojos grandes y manos que aprendían rápido. La casa de ellas tenía un fogón siempre encendido. La olla se usaba tanto para cocinar como para hervir hierbas cuando venía la tos. Nada en su vida era ostentoso, pero ambas tenían el respeto de sus vecinos por la labor tranquila y la risilla que Leticia soltaba cuando el agua le salpicaba la cara. Lo que quebró la calma fue algo que empezó con un ruido. Al principio fue un siseo, apenas perceptible sobre el fuego. Carmela lo tomó por la respiración de la olla. Leticia dijo que la serpiente estaba en la pila de madera, pero nadie creyó a una niña. Un día, cuando Carmela intentó prender el comal, el pan se le cayó, como si algo hubiera rozado la masa. Los trastes se movieron de su lugar y una sombra deslizante se mostró, según la versión que luego se contó, por un instante en la orilla de la ventana. De noche, la niña juraba que la cocina estaba ocupada por una forma larga y delgada que miraba desde la tinaja. En muchos pueblos del centro y del Golfo existía y existe la creencia en seres que pueden tomar formas animales. En algunos lugares los llaman nahuales o nahuales. Es una palabra que suena a raíz y a secreto. Habla de la posibilidad de que alguien que vive entre nosotros se apodere de una transformidad. No es mi intención hacer una lección, pero sí aclarar que en este relato la palabra se usa con respeto a la cosmovisión local. Para quienes creen, el nahual es una figura compleja que puede ser tanto protector como amenaza. En Pacho Viejo, la sospecha fue que quien enviaba la serpiente no era un animal sin nombre, sino una mujer cuyo rostro encontrabas en la plaza y con quien compartías mercado. Leticia insistía, decía que la serpiente no borraba las ollas por gusto, la veía cuando dejaba la puerta abierta y la seguía con la mirada hasta que la sombra se perdía en la penumbra. Carmela, por su parte, era práctica, hervía agua, untaba ungüento, discutía con el vecino cuando la acusaban de exagerada. Fue cuando la niña dejó de poder cocinar sin que la masa se amarotara o sin que el comal se resbalara del fuego que la comunidad empezó a mirar con otros ojos. En un pueblo donde la comida es centro de la casa, impedir que alguien cocine es tocar su sustento y su dignidad. Carmela decidió vigilar. Una noche, con la lluvia apenas en la memoria, se quedó escondida detrás de un cajón y vio lo que no esperaba. La figura de su comadre, una mujer que siempre había charlado en el mercado, se agachó junto al fogón.
Sus manos estaban cubiertas de hollín y su cuerpo parecía alargarse cuando se inclinaba. En la penumbra, la silueta cambió. Unos lugareños dirían después en tono de reproche que la comadre se dio el lujo de mostrar lo que era. Carmela, más que asustada, se sintió traicionada. La comadre había sido amiga y la envidia, dicen muchos, se parece a un lodo que se pega bajo los pies. La noche del enfrentamiento no fue una escena de película con espadas y gritos. Fue más íntima y por eso más cruel. Carmela conocía los remedios de su propia tierra. Si una hechicería se representaba a través de un animal, a veces el animal podía herirse y el humano que lo controlaba sentir el dolor. No es justicia, es una ley antigua, casi siempre narrada en susurros. Con agua al fuego que chirriaba y una determinación que le quemaba el pecho, Carmela tomó un caldero y lo dejó hasta que el líquido bulló con rabia. Cuando la serpiente apareció a besar el caldo con su lengua, la mujer volcó sobre ella el agua. La bestia chilló, se recogió y huyó, dejando detrás una piel chamuscada. Días después, la comadre se presentó en la plaza con la frente vendada, lágrimas en los ojos y una vergüenza que no supo disimular. Los señalamientos se presentaron como una evidencia, una quemadura en la sien, que nadie pudo explicar de manera natural. La reacción del pueblo fue inmediata y ambivalente. Algunos pidieron piedad, otros exigieron que pagara por lo que había hecho. La comadre, dicen las versiones, perdió desde entonces parte de su capacidad. Ya no se transformaba con la facilidad de antes. La idea de la venganza y el castigo se mezcló con la sensación de que la envidia, cuando alcanza cierta temperatura, termina por devorarse a sí misma. Pero no todo quedó resuelto con ese acto de defensa. El asunto introdujo una veta de miedo en la vida cotidiana. ¿Quién podría ser la próxima comadre que, por celos, desatara un peligro? ¿Cuántas veces se mira con recelo a la vecina que tiene mejores manos para la tejida o una risa que atrae a los hombres? En muchas versiones, la nahuala no es pura maldad. Es una figura de poder femenino que se sale de la norma, y por eso resulta peligrosa para el orden social. Lo que ocurrió en Pacho Viejo se convirtió en lección. Cuidar lo propio, vigilar a quien sonríe demasiado. No dejar a la hija sola en la cocina por temor a que una sombra robe su sustento. Lo que no suele contarse en voz alta es el costado afectivo. Carmela lloró por la hija y por la pérdida de la comadre que fue, en otro tiempo, amiga. Leticia ganó algo, la certeza de que su madre no era una mujer débil, sino alguien capaz de poner cuerpo para proteger su casa. La comadre perdió la facilidad de su poder, y con ella parte de su lugar en la comunidad. Y así, la ciruela de la envidia se transformó en amargura para todos. En la plaza, aún se susurra el nombre de la mujer con la venda. En las noches, las madres recuerdan la historia para que sus hijas entiendan que hay manos que pueden sanar, y otras que prefieren el camino del daño. Así quedan los hechos. Una cocina perturbada, una niña que ve sombras, una mujer que responde con fuego. Aquí la pregunta que cuelga en el aire es simple y punzante. Cuando alguien usa un don para herir, ¿no es esa persona al fin más vulnerable que sus víctimas? Las leyendas no dan respuestas concluyentes. Filtran la razón por la ira, la piedad por la crueldad, y dejan un pozo de duda. En Pacho Viejo, después del episodio, las amas de casa comenzaron a atar la puerta con doble nudo al caer la noche. No era por valentía, sino por precaución. Antes de escuchar la última historia, una nota que no quiero dejar pasar. Estas leyendas viven en lugares que a veces son frágiles, con ruinas viejas, muros que alguien podría tentar tocar. Respeta esos sitios. No intentes entrar a edificios cerrados. No remuevas objetos, ni realices actos que puedan ser peligrosos o ilegales. Las historias se escuchan mejor con los ojos cerrados y el respeto abierto. No se comprueban caminando con linterna por paredes que no son tuyas. La tercera historia que tengo para ti ocurre en un pueblo distinto, de esos donde la capilla marca el pulso de la comunidad y las campanas regulan las horas de la jornada. Hablan de un fraile que rompió un voto, de un amor prohibido y de una ejecución que dejó un hueco en la memoria colectiva. Es la leyenda del monje sin cabeza, un relato que, según los más viejos, comenzó con una ofensa que la comunidad no supo perdonar. Se decía que el fraile, antes su nombre de sermones dulces, había amado fuera de su coraza de hábito.
Al ser descubierto, la sanción fue pública y brutal, y la ejecución se celebró para oír la condena que la moral exigía. Pero las historias no terminan con la caída del cuerpo. Dicen que desde entonces una figura aparece en la noche, vaga sin cabeza por los caminos y busca con pasos tontos a su amada. Los relatos del monje toman distintas formas. Algunos cuentan que se le ve con ropas hechas jirones, otras versiones añaden una campana que suena cada vez que pasa. Lo que comparten la mayoría es la hora. Los viernes, a medianoche, la aparición recorre la ruta que lleva a la vieja capilla. La gente, por costumbre y por miedo, evita transitar a esa hora. Los jóvenes, sin embargo, se empeñan en desafiar lo prohibido. Es así como se tejen nuevas anécdotas. Me detendré aquí, con la imagen de pasos sin cabeza que buscan algo imposible. Ya hemos andado un tramo, la mulata que se fue en un barco de carbón, la nahuala que la cocina dejó al descubierto, y ahora el monje que vaga. Hay preguntas que permanecen en el aire, como nubes listas para descargar. ¿Qué hará la figura sin cabeza cuando encuentre lo que busca? ¿Qué memoria se guarda en los muros derruidos de las capillas? ¿Y qué otras voces duermen en la tierra, esperando a la noche para decir su verdad? No cierres los ojos todavía, hay más por escuchar, y lo que sigue no es menos inquietante. Pero por ahora deja que este tramo se asiente en tu piel. Si la curiosidad te mantiene despierto, si la línea del barco aún se ve en la pared de tu mente, vuelve conmigo para seguir desentrañando estos murmullos de Veracruz. Hay caminos que solo se abren en la penumbra y secretos que piden ser nombrados. El monje sin cabeza no es una figura de un solo gesto, es un rumor que cambia según quien lo recuerde, como una fotografía que se va destruyendo por el paso de las manos. Hay ancianas que lo describen envuelto en hábito, con la túnica sucia por la lluvia, y un joven que juró haberlo visto una vez dijo que lo único que distinguía eran los pasos, un trote vacilante, como quien no sabe si seguir adelante o volver atrás. Otros, más poéticos, cuentan que donde pasa el espectro huele a incienso gastado y a tierra removida, como si la misa se hubiera suspendido en el aire. Todas las versiones coinciden en la hora. Los relojes del pueblo, por costumbre o por miedo, parecen hacer una tregua a partir de la medianoche del viernes. Permíteme dibujar la capilla antes de que la noche la devore del todo. No era una construcción monumental. Era una obra hecha con manos locales, con piedras recogidas de los cerros y con el sudor de quienes murmuraban Ave Marías al terminar la jornada. Tenía una portada baja, un campanario de una campana única que sonaba rasposa y una puerta de madera que crujía cuando la humedad la hinchaba. Con el tiempo, la capilla perdió su alero, se fue deteriorando, como tantas. Pero antes de que el abandono la transformara en ruina, hubo un tiempo en que la capilla era el corazón del pueblo, el sitio de bodas, de confesiones y en ocasiones de ajustes públicos de cuentas. El fraile que protagoniza la leyenda, según lo recogen los mayores, no vino al pueblo con la intención de romper su orden. Llegó joven, de voz pausada, con manos cuidadas y un aire de misericordia que le ganó la confianza de las familias. Celebraba misas con devoción y visitaba enfermos con un cáliz en la mano y palabras templadas. Pero la carne y la culpa, repiten los cronistas orales, se alojaron en él como en cualquier otro hombre. Se enamoró, no de una idea, sino de una mujer real, con nombre, con risa y con ojos que el pueblo todavía conserva en sus relatos. A partir de ahí, todo se enredó. Los que cuentan la historia con más detalle hablan de cartas escondidas detrás de ladrillos, de encuentros furtivos junto al río bajo la luz de la luna y de promesas susurradas que anularon los votos. Otros, más mesurados, se limitan a decir que el fraile incumplió lo que había prometido y que la comunidad, en su hora de furia, decidió imponer una ley que no se escribió en los libros. La ejecución fue pública. No lo narro con lujo de detalle porque no es necesario. Basta saber que fue severa, que el cuerpo quedó demostrado y que la respuesta colectiva fue tan definitiva como abrupta. Lo que vino después es lo que alimenta la leyenda. Los testigos contemporáneos de entonces, o los que repiten lo que oyeron de sus abuelos, cuentan que las noches adquirieron un peso nuevo. Las velas que antes ardían en la sacristía parecían apagarse de golpe, sin razón. La gente afirmaba sentir una presencia que no pedía perdón ni gratitud, sino compañía,
una presencia que gemía y buscaba. Dicen que empezó por sonidos, cadenas que no eran cadenas, un doble paso que se mezclaba con el ruido de animales, el crujir de la tierra bajo botas que no dejan marca. Luego vinieron las apariciones, figuras que se cruzaban en la entrada del pueblo, deambulando sin cabeza, con las manos como buscando algo que jamás volvería. Recuerdo una voz, la de don Mateo, que yo conocí siendo chico cuando iba a pedir café a su casa. Don Mateo aseguraba haber visto al monje una tarde de lluvia, cuando regresaba de la cosecha. Contaba con detalles que no añadían ni redujeron misterio. Caminaba por la vereda, llevaba un cirio encendido, y junto a la capilla hizo una pausa. Entonces dijo, algo se movió en el aire, una ausencia, una expectativa. Él lo miró a los ojos, o al hueco donde antes estuvo la cabeza, y sintió una pena tan grande que se le enfrió el café en la mano. Don Mateo no era hombre de exageraciones. En su boca la historia tenía el tono de quien comparte una advertencia. Otras voces, menos compasivas con la leyenda, ofrecían explicaciones. Algún borracho disfrazado, historias inventadas para asustar a los jóvenes o simples juegos de luces. La ventaja de las leyendas es que admiten todas las versiones. La verdad no se anula, se enmaraña. Pero incluso aquellos que buscan una explicación racional acababan encontrándose con detalles que no cuadraban, huellas que empezaban y desaparecían, una campana que sonaba sin viento ni manos en la noche, risas apagadas que se escuchaban al borde del cementerio. Fue esta mezcla de misterio y de pequeños hechos la que llevó a un grupo de jóvenes a intentar lo que muchos consideran una locura, enfrentar al monje. No lo hicieron por valentía heroica, sino por esa mezcla vana de desafío y curiosidad propia de la juventud. Se organizaron en la plaza como quien prepara una excursión, con linternas, con tabacos, con algún rosario inmemorial que la abuela les dio para asustar a los malos espíritus. Querían llegar a la capilla a medianoche del viernes y, si era posible, registrar algo que les permitiera reír después en el mercado, invencibles ante la superstición. La noche de su intento estuvo marcada por una lluvia fina que parecía no comprometer el polvo. Caminaron en silencio. El pueblo dormía con un murmullo de respiraciones. Al acercarse a la capilla, notaron lo habitual: la puerta entreabierta, el portal mugriento, el campanario recortado contra el cielo. Uno de ellos, llamado Julián, llevaba una cámara rudimentaria que prometía pruebas. Otro, más sensato, llevaba una cruz vieja y un racimo de ajos que le había dado su vecina. El grupo entró, y la luz de sus linternas golpeó los bancos, la pila bautismal, los candelabros con polvo. No pasó nada durante los primeros minutos. El silencio era denso como una tela. Empezaron a hablar de banalidades, de equipos de fútbol, de novias. Pero el lugar, como acostumbran los sitios que han conocido tragedias, tenía memoria. Un sonido sutil, como un roce de tela, llegó desde la puerta. Algo o alguien se movió en el umbral y la tensión subió como un aliento. Julián encendió su cámara y apuntó. Lo que sucedió después lo relataron después en trozos. Una figura entró. Fue descrita como un hombre vestido con hábito, con la túnica manchada, sin mayor emoción. Lo extraño fue que no tenía cabeza. El hueco dejaba ver el vacío. No era espectacular. No hubo gritos exagerados. Hubo un silencio pesado, una preocupación que se pegó a los huesos. El monje emitió un sonido, una mezcla de lamento y palabra que ninguno de los presentes logró entender del todo. Parecía decir un nombre, pero no lograron escuchar cuál. Uno de los jóvenes intentó acercarse, casi con respeto, como quien lleva un presente. Entró en el gesto de preguntar si había algo que se pudiera hacer por él. Fue entonces cuando la figura, sin cabeza, extendió lo que serían manos hacia el joven, y con un movimiento que no era violento, tomó la linterna. Los que estaban más atrás juraron que vieron la lámpara como absorbida por un hueco invisible. Al instante, la linterna dejó de emitir luz, y la oscuridad volvió a llenar la capilla. Cuando la luz regresó, la figura ya no estaba. En el pueblo corrió la versión de que la cámara de Julián captó algo. Después de revisar el carrete, no hubo una imagen clara, solo manchas, un destello, un círculo de luz que no correspondía a ninguna fuente conocida. Julián, que era práctico,
no encontró una explicación técnica. Para los mayores, aquello fue prueba. La aparición no buscaba daño, buscaba recuerdo. Otros lo interpretaron como una amenaza. El monje quería compañía en su pena eterna. Frente a estos sucesos, se multiplicaron las respuestas humanas. Algunas semanas después, en la placita frente a la panadería, apareció una pequeña ofrenda. Flores marchitas, un rosario, una vela. La gente dejó allí cosas por costumbre, por compasión o por miedo. Hubo quien dijo que poner algo en la puerta de la capilla apaciguaba al espíritu. Otros, en cambio, pensaban que alimentaba su presencia. Un grupo de mujeres se organizó para rezar por aquel que había transgredido y fue juzgado. Querían que la historia terminara con misericordia. Los orígenes de la ofrenda no se registraron en actas, solo en las palabras que se cruzaban al amanecer. No faltaron tampoco las voces que aprovecharon la leyenda para contar otra cara, la de la amada buscada. En el rumor, la mujer amada no siempre es la misma figura. En algunas versiones, es una joven del pueblo que fue llevada por la vergüenza. En otras, un matrimonio infeliz que viajó lejos. En algunos relatos, se sugiere que la mujer no fue una víctima pasiva, sino alguien con agencia, que eligió apartarse para salvar su nombre. Esa ambigüedad trae preguntas difíciles. ¿Quién fue en verdad la afectada? ¿Qué significa el castigo para el que rompe un voto? La leyenda no da respuesta clara, pero obliga al oyente a colocar la moral en su sitio y a preguntarse por los juicios comunitarios. Con el paso de las décadas, la capilla se vino abajo. Las lluvias, los años y la indiferencia administrativa transformaron un sitio de memoria en un escombro de piedras. Pero las historias no se derrumban tan fácil. Al contrario, se multiplican. Jóvenes que crecieron oyendo la voz de Don Mateo o la advertencia de sus madres inventaron sus propias versiones. Algunos empezaron a narrar episodios nuevos, encuentros nocturnos a la vera del camino, la sensación de que alguien susurraba un nombre, la visión de una sombra que desaparecía al salir el sol. El monje se volvió así, un espejo de miedos y deseos. Para unos es la prueba de que las transgresiones no se olvidan. Para otros, la figura que pide ser escuchada y perdonada. En los últimos años, con la proliferación de dispositivos, aparecieron narrativas nuevas. Un vecino me contó que había leído en un blog sobre una visita nocturna que terminó con radios que dejaron de funcionar y perros que aullaban. Otra persona, con menos ganas de creer en lo sobrenatural, me mostró una nota en un cuaderno antiguo de la parroquia donde, entre otras anotaciones, figuraba una línea con un nombre tachado. Dijeron que era una anotación que aludía al suceso, pero la letra no dejaba claro si hablaba de un juicio o de una bendición. Los archivos municipales, esos que suelen contener más polvo que respuestas, guardan pequeñas referencias, actas de consejo, registros de vecinos, alguna que otra fotografía de la capilla en ruinas. Todo ello alimenta la leyenda sin resolverla. Si las tres historias que cruzamos, la mulata, la nahuala y el monje sin cabeza, tienen una línea común, es la de la memoria que no se borra y de las consecuencias sociales de lo extraordinario. La mulata era la que curaba, y que por ello fue temida. La nahuala fue la que utilizó un don para afectar la vida doméstica, y por ello fue señalada. El monje fue el que rompió su voto, y por ello fue expulsado más allá de la vida. En todos los casos hay una tensión entre aquello que la comunidad necesita controlar y aquello que se resiste a ser domesticado. En todos hay un efecto. La historia se queda, repite sus notas y obliga a las gentes a reconstruir su tacto con el mundo. Quiero detenerme un momento en lo que la sociedad hace con lo que no entiende. En Córdoba, la cárcel fue derribada, y aún así, la idea del barco en la pared continúa. En Pacho Viejo, la presencia de la nahuala se volvió motivo de vigilancia. En el pueblo de la Capilla, los viernes nocturnos se transformaron en un reloj de prudencia. Es como si las comunidades, para sobrevivir a lo que no controlan, inventaran rituales de contención. No pasar por cierto camino, no dejar las ollas solas, no preguntar demasiado alto. Esos rituales no son solo superstición, son estrategias de convivencia. Algunas funcionan, otras no. También conviene mirar a las víctimas y a las que fueron juzgadas. La mulata, sea cual sea su destino verdadero, permitió que muchos sanaran.
¿Fue su arrepentimiento o su silencio lo que la condenó? La comadre Empacho Viejo, que se volvió jardinera de envidia, perdió algo que quizá ignoraba, el respeto que venía con su poder. El fraile, finalmente ejecutado, perdió la posibilidad de vida que tal vez buscó. Es fácil convertir en monstruos a quienes no encajan en la norma. Es más difícil reconocer que detrás de cada acción existe una vida compleja, con miedos, con contradicciones. Las leyendas, sin embargo, suelen reducir la complejidad para que la gente pueda vivir con menos preguntas. En ese punto surge otra cuestión, el poder femenino marginalizado. Las tres historias, aunque distintas, exponen una vigilancia sobre formas de poder que salen de la norma patriarcal. La mulata curaba sin permiso, la nahuala actuaba desde la cocina. La mujer amada, en el caso del fraile, desafió el rol que la comunidad le intentó imponer. En la memoria colectiva se mezcla el temor y la fascinación. Por un lado se reprime, por otro se admira a escondidas. Así nacen los murmullos y los refranes que se susurran entre la gente. Cuida tus manos, no alardees, no seas la que aparece en las historias. Las leyendas funcionan como un recordatorio de las reglas no escritas y de las consecuencias de infringirlas. No quiero con esto justificar la violencia ni los castigos. Solo señalo cómo las comunidades, a veces por miedo y otras por mantener el orden, reaccionan de maneras que hoy leeríamos como injustas. La leyenda en estos casos es una manera de trabajar esa injusticia, convertirla en advertencia, en lección, en relato. Pero también puede ser, paradójicamente, una forma de resistencia. La mulata que se marcha en un barco de carbón se niega a ser encerrada en la explicación que otros le dan. La nahuala que pierde poder después de arder en agua caliente nos deja una moraleja incómoda. A veces el castigo pesa también sobre quien lo provoca. Y el monje sin cabeza nos recuerda que el castigo no siempre repara. A veces deja heridas perpetuas. A estas alturas, tal vez te preguntes si estos relatos han dejado alguna huella tangible en las comunidades. Sí, hay huellas pequeñas y silenciosas, en los mercados, en las casas, en el modo de hablar. Hay canciones que recogen el caso de la mulata, hay refranes que aluden a la comadre que cambió, hay madres que repiten a sus hijas que el amor no siempre es una bendición. También hay nuevos rituales de memoria, pequeñas placas que alguien puso al pie de una pared, una misa anual por los olvidados, ramitas de romero que los vecinos dejan donde creen que la presencia todavía late. No son monumentos grandilocuentes, son gestos cotidianos que mantienen viva la conversación. Y hay más leyendas, como sombras menores que orbitan a las tres principales. En la sierra se cuenta que hay una piedra que llora cuando llueve poco y que es preciso cantarle para que no se enfurezca. En otro pueblo relatan que cierto guardián del molino aparece para advertir cuando alguien miente acerca del peso del grano. Estas historias menores no llenan titulares, pero sostienen el tejido social, enseñan, previenen, consuelan. Las leyendas son, en ese sentido, una biblioteca popular que no cabía en los archivos oficiales. Se transmiten en la cocina, en la plaza, en la espera de la fila del banco. Antes de cerrar, hay algo que quiero decir sobre la memoria y la voz. Cuando un pueblo cuenta una leyenda, no siempre busca asustar. A veces busca nombrar lo que no supo nombrar en su momento. Las historias funcionan como un espacio para procesar culpas, para exorcizar temores, para reconfigurar lo que quedó suelto. La mulata que desaparece en un barco de carbón, la comadre cuya envidia le quema la sien, el fraile que no tuvo cabeza que sostenga su culpa, son metáforas de situaciones humanas que de otro modo quedarían sin idioma. Por eso las leyendas no son patrimonio de lo terrible, también son actos de memoria. Si vas a un pueblo y preguntas por la mulata, por la nahuala o por el monje sin cabeza, te recibirán con distintas maneras de contarlo, algunas con orgullo, otras con pudor, algunas con ironía. Y es buena práctica escuchar con respeto, reconociendo que lo que te cuentan es la forma en que esa comunidad ha decidido nombrar su historia. No los trataremos como espectadores que buscan sensaciones fáciles, respetaremos el ritual de la narración.
Antes de irme, quiero que pienses en una imagen y la guardes como último susurro. Imagina una noche sin luna, una vereda que sube despacio, y al final de la senda la silueta de una capilla perforada por el viento. En la puerta alguien dejó una vela apenas encendida. La luz cabecea, y en su danza se insinúa la silueta de un barco dibujado en carbón, la piel de una serpiente que brilla con una ceniza blanca, y una sombra que parece caminar sin cabeza. No hay ruido, solo hay el rumor de la hoja que cae. En ese silencio, la historia encuentra su verdad. No importa si fue tal cual la relatan, importa que alguien la recuerda, y quien recuerda, a su vez, la alimenta para que no muera en la noche. Si esta noche te cuesta conciliar el sueño, no te sorprendas. Ten en cuenta que las leyendas, como las semillas, echan raíces en la oscuridad, guardan en su interior la capacidad de inquietar, de preguntar y de incomodar. Tal vez lo que te quite el sueño no sea el miedo mismo, sino la sensación de que hay cosas sin cerrar en el mundo, historias que piden ser escuchadas y no juzgadas. Antes de despedirme, una advertencia sencilla. Respeta los lugares de memoria. No entres en edificios clausurados, no muevas objetos que no son tuyos, y no trates de convertir estas historias en una investigación peligrosa. Las leyendas se sienten mejor cuando se escuchan con respeto y sin pretensiones de despojarlas de su misterio. Si te queda alguna pregunta, si alguna de estas historias te golpeó de manera especial, te invito a compartirla. Suscríbete, comenta cuál leyenda te quitó el sueño y cuenta si conoces alguna otra historia de Veracruz que merezca ser escuchada. Porque estas voces no terminan en mí, viajan contigo, se repiten alrededor de otros fogones, regresan a las plazas y en ocasiones vuelven a llamar a la puerta en una noche sin luna.